Sí. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo feliz acá dándote la bienvenida a un nuevo programa de espiritualidad terrenal, en este caso con Maritza desde Lima, Perú. Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Silvina? Yo encantada de estar aquí contigo y escucharte y saber un poquito más. Qué bueno. Quiero contarle a nuestros oyentes, Maritza, que hoy esta sesión es bien especial, porque es la primera vez que en espiritualidad terrenal, en el programa, vamos a hacer una sesión de padre interno, que en el programa de sesiones de Freedom Healing sería la segunda sesión. Como Maritza ya tuvo su primera sesión general, que es lo que ustedes han estado escuchando desde el año pasado hasta ahora, le propuse a Marisa, le digo, Marisa, ya que vos recibiste la general hace un tiempo cuando nos conectamos para eso, ¿qué te parece si para el programa, en vez de hacer una sesión general como hago con todas las personas que participan, hacemos una sesión de padre interno? Y me encantó. Y me encantó que hayas aceptado la propuesta así que quiero contarle a nuestros oyentes que esta sesión va a ser un poquito diferente. Toda la primera parte, hace como una hora que estamos conectadas con Maritza, hablando sobre su papá, buscando en esa conversación, yo lo que hice fue ir buscando aspectos limitantes del papá de Maritza y aspectos constructivos, que si ustedes vieran la lista, hay un aspecto limitante en la lista de, de aspectos limitantes, hay un aspecto y en la lista de aspectos constructivos creo que hay como 20. O sea, Maritza ha tenido un papá maravilloso, ha elegido este papá para esta encarnación. Entonces, lo que hicimos ahora fue elegir 3 cartas. Con estas 3 llaves espirituales de Crayon, vamos a usar una carta para transmutar ese aspecto limitante heredado del papá y vamos a usar otra carta después para activar todos los aspectos constructivos del papá. Y por último, una tercera carta que dice Crayon que se usa para activar el arquetipo masculino interno. Es decir, vamos a activar en Marisa, en mí, en todos los que están escuchando, el arquetipo de padre que una misma necesita. Es decir, yo activo en mí el papá, no Oscar Páez, que es mi papá, sino el papá que yo necesito para mí interno, que es el padre es el que nos guía en la vida, es el que nos da el sostén. ¿Sí? Yo lo veo como el palito, Marisa, ¿sabes qué? El palito que sostiene al árbol para que crezca derecho es súper importante. Después el árbol lo va a regar la mamá, lo va a podar la madre influye en un 99% de nuestra vida, pero la presencia del padre es fundamental para, primero para darnos la vida y luego para sostenerla. Así que te voy a pedir, Maritza, que de estos 3 cartas, ¿con cuál te fluye utilizar para transmutar los aspectos limitantes de tu papá? Ah, la rosada, la primera, Esta. sí. Ah, divino. Es el potencial de la unidad. Que la unidad es el potencial, a mí me encanta. Crayon dice, la unidad te permite ver los espejos negativos y positivos de las personas que te rodean. Es decir, lo que la otra persona me está queriendo mostrar que yo tengo que aprender. Entonces, cuando pregunto cuándo se limitó este potencial de unidad, me dice Crayon que viene de una vida pasada, donde tu padre, tu papá de esta vida, en la vida pasada era tu tío. Y era un tío, vos eras mujer en esa vida pasada, igual que ahora, ¿no? Y este tío te recibe en su casa porque había fallecido en esa vida pasada, habías quedado huérfana de mamá. Y este tío era su hermana la que había muerto. Entonces le pide a tu papá si él te puede llevar a vivir a su casa porque quería como tener una parte de su hermana viviendo con él. Y pasás a ser, Maritza, como la predilecta. Yo, aparte no es un tío que fuera soltero, que no tuviera hijos, él tenía su familia, tenía sus hijos, tenía un montón de hijos, tenés como, no sé si 6 o 8 primos en el medio, o sea, tenés primos mayores que vos, menores que vos, qué sé yo, pero con vos
era como si vos hubieras pasado a ser literalmente la princesa de la casa, ¿no? Y te empezó a dar todo lo que él más podía. Y para él era muy importante, Maritza, a pesar de que es una época, me dice Crayon, que en cierta forma sí, yo creo que después te vas a dar cuenta, pero Crayon me dice que tu padre en la vida pasada, y algo de eso debe haber tenido en esta vida también, era un rupturista. Él rompía con ciertas estructuras, ¿sí? Es como decir, si en la familia todos los hombres eran médicos, no, él era abogado, ¿sí? O se dedicaba a criar vacas. Él no iba a hacer lo mismo que los demás. En esa vida pasada, lo que se acostumbraba era buscarles buenos maridos a las mujeres. Y él, Maritza, dijo, no, esta chica es como que tiene que estudiar, porque él era un hombre súper estudioso. A él le encantaba estudiar, no sé la cantidad de idiomas que sabía, era un hombre muy culto, siento que creo que era abogado, después sentía como que le faltaba algo y se estudió contabilidad y fue contador y siempre estaba buscando hacer cosas nuevas. Me dice Crayon que en esa vida pasada llegó a vivir casi 100 años. O sea, un hombre súper longevo, ¿no? Y quería que vos hicieras lo mismo. Y te juro, Maritza, que en esa vida pasada yo creo que fue la mujer que más carreras universitarias debe haber hecho, porque te enganchaste con esa onda de él, le encontraste el placer que es esto de, se me viene esa sensación, ¿no? Tan hermosa cuando uno entra a una universidad y te sentás a tomar una clase y escuchar a alguien que sabe de algo que uno no tiene ni idea y cómo te va enriqueciendo. A mí por lo menos esa experiencia me gusta muchísimo, ¿no? Decir, wow, mirá lo que aprendí, lo que dijo el profesor, ¿no? Es fantástico. Bueno, ese te picó el bichito, yo digo, te picó ese bichito del conocimiento, de querer saber más, y fuiste una mujer que se dedicó exclusivamente a estudiar. Pero sentiste, y me dice Crayon, lo sentiste muy fuerte cuando tenías, no sé, 40 años y te diste cuenta que lo único que habías hecho era estudiar, no habías tenido nunca novio, sí habías tenido ahí algunos touch and go, algunos picoteos por ahí con algunos hombres, pero era como decir, nunca tuve una relación, nunca me casé, es como decir, al tío, es como si a este tío le faltó darme educación emocional. Sí, esa es la sensación. Y a los 40 años empezás a hacer todo un trabajo espiritual, me dice Crayon, empezaste a ir a grupos medio esotéricos, para esa época parecían esotéricos, de donde mujeres hablaban de las cosas que le pasaban, sí, eran como grupos de autoayuda. Y ahí empezaste a hacer todo tu desarrollo emocional, aprender a conectarte con tus emociones. Y cuando tenías como unos 70 años más o menos, pues ya te veo más viejita, em, te empezás a dar cuenta de que la ciencia, ¿sí? La ciencia, el conocimiento, la universidad, no necesariamente se contraponen con el desarrollo emocional de una persona, sino vos sentías que te resultó mucho más fácil con la madurez de los años y el poder conectarte con tus emociones, comprender la ciencia y comprender la vida en general, ¿no? Entonces me dice Crayon que hay que transmutar algunas memorias por ahí para poder entender este proceso de que la ciencia y la religión eh, pueden ir juntas, ¿no? O la ciencia y la espiritualidad, ¿sí? Que crea en Dios no significa que crea en el método científico, ¿sí? Porque eh, hay una, y me dice Crayon algo muy importante, hay algo que los científicos no pueden, em, eh, como, como decirte, hasta los científicos se encuentran que en algún punto, en todo, existe la mano de Dios. ¿Sí? O la energía de la vida, o una energía vital, ¿sí? Porque cómo podemos explicar que haya niños que nazcan sanos y otros niños que no nazcan sanos, y hasta en la naturaleza se da eso, ¿no? Entonces vamos a transmutar, Maritza, dale. Bien, vamos a cerrar los ojos e imaginar, y a todos los que nos están escuchando también,
que estás envuelta en una burbuja imaginaria de color rosa. Y en tu mente o en voz alta repetí después de mí: yo superior transmuten yo superior transmute todas las memorias que hay en mi alma todas las memorias que hay en mi alma de miedo, culpa y autolimitación, de miedo, culpa y autolimitación, y todo lo que hay en mi ser y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi potencial de unidad que esté limitando mi potencial de unidad entre mi Padre y yo, entre mi Padre y yo, en la energía crística de mi alma, en la energía crística de mi alma, y activen mi ADN crístico original. y active mi ADN crístico original. Gracias, así es. Gracias, así es. Y sentí, Maritza, como todo se transmutó, como estás completamente luminosa, y cuando puedas abrir tus ojos. Y yo le pregunto a Crayon, digo, bueno, ¿qué había que aprender de esa experiencia de vida? Y me dice Crayon que es el reconectarte con tu jardín interior, con esto de poner semillitas, y me muestra como si el jardín de un lado estuvieran las emociones y del otro lado estuviera la universidad, el conocimiento, los cursos, y yo, hay que regar de los dos lados, ¿sí? Hay que hacer las dos cosas. Y eso vos ya sabés, ya lo has experimentado, que en Freedom Healing los aprendizajes no hay que ponerlos en práctica, simplemente suceden, ¿no? Bien, ¿cómo te sentís, Maritza? Excelente. Me siento como una energía entra dentro de mi cuerpo y como que me siento bastante mejor. Como que Bien. algo se ha reactivado, algo así. Entonces, ahora te voy a pedir, Maritza, que me digas con cuál de estos dos potenciales, los dos son verdes, pero hay uno que tiene Ah, naranja y otro que tiene rosado. ¿Con cuál de las dos elegirías el, para activar aún más los aspectos constructivos de tu papá? el naranja. Este. Ay, qué divino, la compasión, que es la capacidad de poder, yo digo que, me dice Crayon, la compasión es saber respetar los procesos de aprendizajes de otros. Ser compasivo significa el respeto hacia la forma que cada uno tiene de aprenderlos. Y me dice Crayon, te veo como monja vos y veo como monja a tu papá, muy clarito, metidos las dos eran mujeres, metidos en un convento. Fue tu mentora, fue tu maestra, era como la madre superiora del convento, pero era una monja hiperactiva, una monja que con una, yo te diría, con una sabiduría de vida impresionante. No era tu papá de esa vida pasada, siendo monja, no era una monja que tenía un aprendizaje de libro o porque se lo habían dicho. Era una monja que vos sentías que ella había experimentado la vida, Maritza, que era una mujer que había vivido un montón de cosas, que había pasado por cualquier cantidad de cosas, que había estado en los conventos que se te ocurra, que había vivido situaciones de estar a cargo de orfanatos, de hospitales, de esto, con el otro, cerca del Papa, de haber estado muy cercana al poder, de luchar por la justicia por los niños, pero una mujer increíble, y ella era todo, fue tu mentora, ¿sí? Y es la sensación que tenía esta monja que fuiste vos de decir, ay, yo me encantaría ser como ella, pero era como imposible ser como esta mujer. Y lo más interesante es que esta monja que era tu papá, a todas las monjitas que tenía a cargo de ella, aparte era una mujer muy grande, pero tenía más energía que ustedes, ¿sí? Era como que vos decías, ¿cómo puede ser? Tiene 50 años más que yo y se cansa menos, ¿no? Esa era así de hiperactiva. Eh, Ella les decía, ustedes tienen que ser mejor que yo. Entonces lo que ella decía, yo descubrí y les decía, por ejemplo, soy poco perseverante con los rezos, ustedes tienen que saber hacer más perseverantes que yo, ¿no? Y te da mucha pena cuando ella muere en esa vida pasada, porque vos eras una monja de veintitantos años, cuando la madre superiora murió, y el nombre de ella
hiciste muchas cosas. Sí, era como siempre, era como si, ay, suponete que se llamaba Teresa, ¿no? Ay, la Madre Teresa, ¿qué hubiera hecho en esta situación? ¿Sí? La Madre Teresa, ¿qué hubiera hecho? La Madre Teresa me hubiera retado. Quedé como corta con lo que ella hizo. Entonces, me dice que vamos a transmutar las memorias que están, que limitan en cierta forma el poder recibir esa sabiduría de la vida, me dice Crayon. Vamos a transmutar, imagínate, Maritza, que estás envuelta en una burbuja color verde, y a todos los que nos están escuchando a través de Mantra FM o a través del canal de YouTube, que se suscriban, así reciben estas canalizaciones de sanación. Imagina que esa burbuja verde se va conectando con todo tu ser. Y en tu mente o en voz alta, Maritza, repetí después de mí: yo superior transmuten Yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma todas las memorias que hay en mi alma de miedo, de culpa y de autolimitación, de miedo, de culpa y de limitación. Ay, no me acuerdo. Limitación, autolimitación, sí. Y autolimitación todo lo que hay en mi ser y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi potencial de compasión que esté limitando mi potencial de compasión entre mi padre y yo, entre mi padre y yo, en la energía crística de mi alma, en la energía crística de mi alma, y activen mi ADN crístico original. y active mi ADN crístico original. Gracias. Así. Potencial me encanta. Hablando de el aprendizaje empoderarte, es el empoderamiento. Y con este potencial de empoderamiento, que es la capacidad de ser uno mismo, y Crayon me sigue insistiendo hace días que me insiste en algo que para empezar a empoderarnos lo primero que tenemos que hacer es dejar de meternos en la vida ajena. Esa es la clave del empoderamiento, el camino más fácil es por ahí. Me dice Crayon que este potencial se limitó en una vida pasada, donde igual que en esta vida tu papá fue tu papá y vos eras la hija. Yo creo que tuviste como 14, 15 hermanos en esa vida pasada, eran un montón, pero vos tenías una conexión muy especial con tu papá, ¿sí? Así como en la vida que fue tu tío y que fuiste la preferida, en esta yo te diría, en esta vida pasada también eras como su hija predilecta, pero ¿sabes por qué, Maritza? Porque él admiraba muchísimo tu inteligencia. Vos eras una mujer que tenía la capacidad de ir resolviendo las cosas cotidianas de la vida, los conflictos que se presentaban en la casa, porque por ejemplo, no sé, se rompía veo que hay un problema entre un caballo y una carreta y vos eras capaz de resolver eso. Sí, había que llevar a alguno de mis hermanos al médico, bueno, yo lo llevo a caballo, no hay problema, listo, agarrabas el caballo y salías con el caballo y lo hacías. Él te admiraba muchísimo porque él veía que ni siquiera su propia esposa hacía eso,
¿sí? Era como decir tu mamá de esa vida pasada, ay Dios, no tengo carreta. Si lo pongo en términos 2021, es como decir, Dios mío, no tengo carro, ¿cómo hago para llevar al niño al hospital? Y vos decís, ah, no te preocupes, yo llamé a un taxi y llamé un taxi y te fuiste del taxi con tu hermanito al hospital. Punto, no hay drama. Para tu mamá en de esa vida pasada, el no tener carro era un drama. Entonces, él pasa a ser me dice Crayon que es como que a medida que vas creciendo, él tiene más confianza en vos que en tu propia mamá. Así como en la vida esta del tío, que a los 40 años todavía no habías tenido un novio oficial, en esta pasa algo parecido. Pasa de que esta mujer se dedica a ser como la pareja, entre comillas, la partner del papá, ¿sí? El papá era feliz con vos, era como que lo acompañabas en un montón, no lo acompañabas a las reuniones sociales, a eso iba tu mamá, pero lo que era la toma de decisiones en el aspecto financiero de la familia, ahí eras él y vos. No se metía nadie más. Y cuando él muere en esa vida pasada, la que sabía del manejo de las finanzas de la empresa de tu padre y de la familia, eras vos. Era la que tenía la idea de todo y quedás a cargo de todo. Y te da, a esta mujer de la vida pasada le da una rabia Maripsa porque decía, pucha, somos 14 y resulta que la que se tiene que hacer cargo de estar repartiendo y estar solucionando los problemas, soy yo, tenías que solucionar los problemas a los 14, a tus 3 hermanos y a tu mamá. ¿Sí? Entonces es como que querés desligarte un poco de eso y te demorás muchos años en poder hacerlo, ¿no? Yo diría que estuviste como 10 años protestando por tener que hacer eso, porque como dice mi amiga Patricia Botero, eran zánganos, ¿no? Zánganos es cuando es algo que es como un parásito, pasan a ser parásitos que dependían de lo que vos estabas produciendo. Y ahí te diste cuenta en un punto de lo bondadoso que era tu papá. Sí, decir, wow, mi papá era tan bondadoso que le solucionaba la vida a todo el mundo, pero también te diste cuenta que decir, él no dejó crecer a nadie, porque al final la única que me dejó crecer era a mí, al resto los terminó limitando por darles tanto. Gran aprendizaje para todos, ¿no? Cuando el hecho de estar dando de más estamos limitando la vida a los otros. Entonces, vamos a transmutar, dale este potencial. Entonces, cerrá tus ojos, imagina que estás envuelta en una burbuja verde con destellos de color fucsia y en tu mente o en voz alta, Maripsa, repetí después de mí, yo superior transmuten Yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma todas las memorias que hay en mi alma de rabia, frustración y baja autoestima de rabia, frustración y baja autoestima y todo lo que hay en mi ser y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi potencial de empoderamiento que esté limitando mi potencial de empoderamiento en la energía entre mi padre y yo, entre mi padre y yo, en la energía crística de mi alma en la energía crística de mi alma y activen mi ADN crístico original. y activen mi ADN crístico original. Gracias, así es. Gracias, así es. Y sentí como todo se transmutó, como te iluminaste completamente. Me encanta la energía que estoy sintiendo y Crayo me dice, el aprendizaje, ¿sabes cuál era, Maripsa? Agradecer las experiencias de la vida. Sí, que todo sucede por algo. Porque en esa vida pasada, te puedo asegurar, Marisa, que fuiste una mujer tan empoderada, tan poderosa, tan sabia después que pudo resolver un montón de cosas en su vida que después te diste cuenta de decir, uy, gracias papá por este legado que me dejaste. Bueno, ¿cómo te sentís, Marisa? Porque ya se nos terminó el programa. Ah, me siento muy bien, todo es maravillosamente perfecto, todo está clarísimo, o sea, las cosas que pasaron, pasaron por algo y pasaron para mi bien, ¿no? Para yo crecer y avanzar. De lo contrario, no hubiera crecido y avanzado y todavía actualmente, efectivamente,
me he especializado en resolución de conflictos, o ¿En sea, serio? todo me viene, sí, en mi trabajo, en mi casa, o sea, todo me viene, cualquier cosa que haya, lo resuelvo de la manera más sencilla y fácil posible, que quizá a cualquiera se le puede ocurrir, pero no, a mí se me ocurrió y sinceramente me ayudó mucho ese empoderamiento que he tenido de vidas pasadas, me imagino, que Ajá, ahora actualmente lo hago de una manera muy natural y agradezco a mi papá, ¿no? Agradezco a mis padres, sí. a los dos. Ajá. Así que bueno, muchísimas gracias Maritza por participar, a todos los que nos están escuchando, ya sabe, por Mantra FM, nos pueden seguir escuchando los días miércoles a las 10:30 de la mañana, hora argentina, y también les pido que se suscriban al canal de YouTube para poder seguirnos también por ahí y también se pueden descargar desde el canal un ebook sobre estos potenciales espirituales de los que tanto habla Crayon. Hay un libro gratuito que pueden descargar. Así que bueno, gracias Maritza. Gracias, gracias Silvina, muy amable. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias de verdad. Gracias. Esto fue Espiritualidad Terrenal. Nos vemos en el próximo programa.